Grandes líneas de la pedagogía contemporánea, tomado del libro Epistemología y Pedagogía de Bedoya y Gómez. Quiero empezar haciéndoles esta pregunta. ¿Cuál es el concepto de infancia que trata cada una de las diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas? ¿Será que es el mismo? La pedagogía va a tener unos cambios trascendentales debido a diferentes factores. Uno de ellos es la influencia de la psicología infantil en aspectos psicomotriz y mental del niño. Nuevas concepciones del hecho educativo, ya veremos cuáles son estas. La influencia de la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de evolución del niño de Spencer, pues estos decían que el niño es un ser social, que su formación depende de las condiciones del medio, pero a su vez posee la naturaleza orgánica y psicológica que hereda y se desarrolla intrínsecamente distinta de cualquier otro ser. La influencia de la psicología diferencial. Esto lo veremos en el caso de Montessori y de Crowley, que antes de ser pedagogos fueron doctores. Ellos trabajaban con niños con discapacidad en el aprendizaje, con problemas de aprendizaje, y es allí donde desarrollan su método y pruebas diagnósticas o test psicológicos, estos para medir la inteligencia. Ahora sí, las grandes líneas contemporáneas son la educación tradicional. Esta es la que veníamos viendo desde Herbart. Es una educación disciplinaria y autoritaria en donde los niños son receptores pasivos y es muy importante la memoria. El activismo pedagógico, el pragmatismo y la pedagogía experimental y la pedagogía socialista. El activismo es en nuestros días un movimiento pedagógico muy amplio cuyos principios han sido tomados por una gran variedad de escuelas de pensamiento, instituciones dedicadas a la educación, profesores, etc. y se pierde en un sinnúmero de experiencias. En este caso veremos tres: la escuela Montessori, de Froebel y de Crowley. El niño aparece en el centro de la clase, pero no según la imagen que habíamos visto desde Comenio, donde a pesar de orientar el esfuerzo pedagógico teniendo en cuenta su naturaleza, no se lo considera todavía actuando independientemente del maestro. Autoactividad en el niño. Es un impulso que se inicia en él, mejor dicho, está en él, naturalmente o precipitado por la influencia del medio, y todo esto debe ser guiado indirectamente por el maestro. El verdadero activismo moderno tiende prácticamente a desplazar el maestro de la clase en cuanto al esquema herbartiano como modelo ético y disciplinario. El activismo surge gracias a una nueva concepción de libertad y en relación a la educación autoritaria. Froebel. Él se interesó por la educación preescolar, usó medios didácticos y su método inductivo estaba influenciado por la filosofía hegeliana. Ya veremos un ejemplo. Entonces tenemos nuestra tesis, que es la esfera, es decir, movimiento. La antítesis, lo contrario, que es cubo, en donde el cubo no se mueve. Y la síntesis, la reunión de las tesis y la antítesis, es el cilindro, donde puede o no haber movimiento. Pero este nuevo cilindro puede convertirse a la vez en una nueva tesis. Y podemos ver con este ejemplo, con esta nueva imagen, en donde el cilindro no está formado de las mismas figuras geométricas, sino de diferentes. Y que pues por ser diferentes y como están, no puede haber un movimiento. Entonces, el punto es que tenemos una nueva síntesis y de esa síntesis se nos convierte en una tesis. Y otra vez sucede el mismo procedimiento hasta llegar a un punto o a una conclusión. Podríamos decir que el movimiento en el cilindro depende de qué figuras lo forman. Montessori, su método
Actualmente no es usado, pero sí hizo grandes aportes. El método de ella está en 3 etapas: presencia del objeto e individualización, atención, funcionalidad o manejo evitando el error, desarrollo de una tarea completa. Entonces, ella, la crítica que se le hace a ella es que se le da demasiada libertad al niño y no hay una socialización. Es decir, se ponen todos los objetos, el niño puede explorar, puede equivocarse y aprender del error, pero entonces aquí, ¿dónde queda la función del maestro? O sea, ya es una educación muy autónoma del niño, es como una suerte de autoeducación. Es por eso que los materiales didácticos se vienen convirtiendo a medios de desarrollo y es el punto ahí que le critican a Montessori. Por eso, pero aunque ella hace muchos aportes y los aportes que ella hizo son la autoeducación, o sea, que el niño se interese y él mismo vaya aprendiendo. El error también como forma de aprendizaje, que digamos con su didáctica, armar una torre, se equivoca, entonces que aprenda el mismo de eso y que lo vuelva a hacer. Las etapas del niño, ella dice que hay unas etapas de aprendizaje en el niño que va de cierta edad a cierta edad, un espacio condicionado para el niño, que esto fue muy importante, o sea, que sea un espacio amplio y que sea a la medida del niño. Y una educación individualizada. Esto nos sirve para entender que cada niño tiene su proceso de un proceso diferente o un ritmo diferente de aprendizaje. Ahora vamos con De Croo. Para él, lo más importante es el centro de interés. Es el factor central en todo proceso de aprendizaje. Representa las situaciones o condiciones que deben crearse o encontrarse para motivar al niño hacia el aprendizaje. Todo centro de interés es un complejo curricular hacia donde están orientados más de un tema o materia. Ya explicaremos esto. Algo muy importante que hizo De Crowley es que organizó las materias. Sí, hizo como un pensum, como decir, vamos a aprender esto y después esto. No simplemente, o sea, como dice, muy importante para él fue el contacto con la naturaleza. Salía a sus clases en el medio ambiente, pero no salir por salir, sino que no, ya tenemos un proceso, primero vamos a ver esto, después vamos a ver lo otro. Y pues aquí surge el proceso, la influencia del maestro es más participativo, no como la de Montessori. Y pues el método de él ya se los voy a explicar. Denme un segundito. Aquí. Entonces tiene 3 momentos. Primero, la globalización. Síncresis. B, la diferenciación, análisis. Y C, la integración, síntesis. Aquí es donde él criticó a Herbart porque él hablaba simplemente de lo simple a lo complejo, a lo completo, perdón. Y pues no, lo que él hace es primero mostrar lo complejo, lo completo, como aquí en este caso puse un arbolito. Entonces usted primero ve ese arbolito. Luego, para analizar el arbolito, ahí sí empezamos a individualizar los detalles, a ver, no sé, la corteza, las hojitas, y luego de este análisis detallado, ahí sí nos hacemos la idea completa de lo que es el arbolito, de los elementos que constan en el arbolito. El pragmatismo y pedagogía experimental. Dewey. Para él, el conocimiento es instrumental. Busca un fin práctico y está determinado por una forma operativa. Esto es que los hechos y las ideas, hipótesis operativas, cada uno existe como tal y solo adquiere validez en relación a su funcionalidad. Así, la realidad no existe independientemente de su uso y solo como datos intelectuales, y los significados no existen aparte de su utilización como hipótesis. Esto quiere decir que todo todo lo real debe tener una funcionalidad.
Por eso en él se habla de la vida práctica. Qué pena. En este momento debe surgir una reflexión. Para llegar a esos conocimientos deben surgir una reflexión, es decir, un pensamiento. En esta manera es donde Dewey habla de su teoría de la educación, es decir, debe estar orientada y de la mano con la ciencia. Para él, un hombre ideal es aquel hombre eficiente, práctico e instruido científicamente. Es el arqueotipo, el modelo de la educación. Se necesita un hombre para el presente y el futuro inmediato, orgulloso de su país y de la libertad burguesa. Él está muy ligado a la ciencia y él dice que a los niños hay que ponerles situaciones de la vida real en donde ellos sometan a su método, investiguen, reflexionen, saquen su hipótesis. Y los maestros surgen como también entes investigativos. Para él, el método de él es el método inductivo-deductivo, que consta de unos momentos. Estos son: una dificultad sensitiva, su emplazamiento y definición, indicación de la posible solución, desarrollo por medio del rozamiento de los aspectos de la indicación, no observación y experimento que conduce a la aceptación y rechazo, la conclusión de creencia e incredulidad. Bueno, aquí tenemos un objeto, un lápiz sumergido en un vaso con agua. Vemos que aquí está ocurriendo algo. Entonces aquí identificamos nuestro problema. ¿Por qué ese lápiz se ve así? Entonces planteamos, luego de eso seguimos a plantear nuestras hipótesis. Una podría ser de que la apariencia del lápiz quebrado es una ilusión. Otra podría ser que la aparición del lápiz quebrado es que se ha quebrado efectivamente. Y la siguiente podríamos decir que la apariencia del lápiz quebrado se debe a la quebratura, refracción, que los haces de luz en la superficie de contacto del aire y del agua. Entonces empezamos. La primera podemos decir que es una hipótesis psicológica. La segunda, simplemente sacamos el lápiz y vemos que efectivamente no está roto. Y la tercera, entonces recurrimos a una investigación. Dice que el fenómeno de un rayo de luz incide sobre una superficie de contacto agua-aire es refractado, es decir, aparece como quebrado. La experiencia en este tipo de investigación demuestra que el fenómeno de la refracción se da si haz de luz se envía desde una posición de un ángulo de 45 grados. Para él es muy importante en esta reflexión y cómo surgen los conocimientos es el contacto o la experiencia con el objeto. Entonces, aquí, esta fue la explicación del método de él con un ejemplo. Y la inducción, es decir, analizar, ver el problema, y surge la deducción después de haber reflexionado sobre nuestras hipótesis y crear el significado. Pedagogía socialista. Makarenko. Dijo de sí mismo Makarenko: viví 200.000 horas de tensión laboral y por mis manos pasaron más de 3.000 niños. Yo, pedagogo, he invertido los últimos 15 años en la aplicación práctica del personal y perfeccionamiento de un sistema de educación comunista. He creado para ello con gran trabajo una colectividad experta que ha evidenciado vitalidad de todas mis tesis. Pues el fragmento que acaban de ver lo saqué de un libro de Ed que se llama Poema a la Pedagogía. Ese sistema educativo responde
a un momento histórico, como lo pueden ver aquí. Su sistema pedagógico consiste en educar desde el trabajo, en educar hombres eficientes. Se busca formar un hombre colectivo, disciplinado, con un sentido de la felicidad más puesto en el porvenir que en el presente. Para él, el sujeto se constituye a sí mismo en el momento que constituye la sociedad. Es por eso que se habla de formar un hombre colectivo. También se formaba para la política, para que este hombre, este individuo, respondiera a un interés de la nación. Aquí el juego era importante, pero para enseñar, para formar al niño desde pequeño para un trabajo social, un trabajo en colectivo. El sistema pedagógico de él se puede resumir en la siguiente oración. Párrafo, perdón. Todas las actividades del niño, la educación intelectual, física y recreativa, tanto como el trabajo y la educación política, no representa un fin en sí mismo respecto al niño como objeto pedagógico, sino que trasciende hacia los objetos ideológicos y políticos encarnados en el futuro de la sociedad. Muchas gracias.